Listo. Ahora bien, dado este problema, ¿cuáles son las entidades que lograron capiscar que tiene? Déjenlo pongo Micha y Micha esto. Esto le reduzco un poquito el zoom y bueno, un poquito más. Ahí está, yo creo que con eso, ahí está. A ver, díganme el nombre de una entidad que identificaron en ese enunciado. Entidad o clase. ¿Número de cliente? Número del cliente, la entidad, ¿cuál es? El cliente, efectivamente. Entonces, una entidad es cliente. Aquí para hacer esto tienen que poner este que dice diagrama de flujo, ¿ok? Cliente, ¿cuál es otra entidad que encontraron? El artículo, efectivamente. Artículo, ajá. ¿Cuál otra? Pedido. Ujú. ¿Y cuál otra? Es del artículo. Ujú. ¿Qué más? Hay una más. Ajá, la dirección de qué es. ¿De quién es? ¿Del cliente o de qué? Ajá, es fábrica. Sí, podría ser proveedor en vez de fábrica, pero ahorita vamos a seguir de acuerdo a lo que dice aquí. ¿Ok? Ahora, vamos, ya tenemos identificadas las cuatro entidades. Vamos a proceder a hacer los pequeños atributos de cada una. Iniciamos con cliente. ¿Qué datos tiene cliente? El ID. Ajá. ¿Qué más? Razón social, a ver. Dirección. Ujú. Que en este caso dirección, ¿qué dice que está conformado? Número. Ajá. Número. Número de domicilio. A ver. Número de domicilio. Ok, ¿qué más? Calle, barrio y ciudad. Calle, barrio. mm, Vale. Colonia. ¿Y qué más? Ciudad, ¿verdad? A ver, pregunta de lo que investigaron ayer y se supone que debieron de completar. ¿Qué dice que es la primera regla normal de normalización? Sí, no debe ser redundante la información. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo aquí tengo algo llamado ID y yo tengo otra llamada número cliente, pues se podría decir que estas dos, ajá, son redundantes, entonces puede ser una sola. Se refiere la primera regla normal de normalización. Ahora, ¿cuál es la segunda regla formal de normalización? Crear tablas. ¿Para qué? Un conjunto, ¿verdad? Ok. ¿Qué se refiere a esto? Si se fijan, aquí dice direcciones de envío.
varias por cliente. Se supone que cuando yo registro un cliente, debo de ingresar todos estos atributos. Aquí podré ingresar varias direcciones para un cliente. No, ¿verdad? No. Tendría que crear 3 ID de clientes para tener. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esto? Me dijeron, segunda regla de normalización, crear otra tabla, ¿verdad? Esta tabla, ¿cómo la llamaríamos? Dirección, ¿no? Pues le ponemos dirección, puede ser de envío, etcétera, ¿no? Entonces, esto de número, mm, pues podemos vincularla. Ahorita van a ver. Dirección, propiedades, y le vamos a cambiar el nombre. Déjenme ver dónde es. Es aquí. Le damos aquí. Y esto ya lo podemos poner como ID, ¿no? El ID de dirección, que es el número de dirección. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya voy a tener un atributo llamado ID-dirección. O puedo ponerle dirección, simplemente, ¿verdad? Como otro de los atributos de mi cliente. Que esto, para diferenciarlo, ya les dije, podemos ponerle que el color de la línea sea rojo para especificar que esto es una llave foránea. Y a este le damos propiedades y le damos a ver, estilo de línea, alineación de texto, un color de relleno negrito, color de texto blanco. Aplicar, aceptar para identificar que este es mi llave única. ¿Ok? Al menos en este programa. ID. Bien, entonces lo que están en rojo es una llave foránea, que esto hace referencia al ID dirección de acá arriba. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. ¿Qué más datos tenemos? Límite de crédito, ¿verdad? Aquí dice depende del cliente, pero en ningún caso debe superar los 3,000. Bueno, aquí no nos interesa límites porque es diagrama entidad-relación. Simplemente pongo límite-crédito. ¿Ok? Y tenemos uno último llamado descuento, ¿verdad? ¿Tengo algún dato más? No, ¿verdad? Para el cliente no. Ok. Entonces procedemos con la unión. Aquí tenemos una flecha y de aquí elegimos que se va a hacer de este tipo. Entonces ponemos que el cliente tiene ID. A ver. Otra vez la flechita. Cliente tiene dirección. Cliente tiene límite de crédito. Y cliente tiene descuento. ¿Todos de acuerdo? Ok. Ahora tenemos que vincular. Este cliente tiene una dirección. Que aquí hacemos una cardinalidad. ¿Qué cardinalidad es? Uno a uno a muchos o muchos a muchos. Aquí para hacerte la pregunta, por ejemplo, si yo voy a hacer la de uno a uno, debo de preguntarme, ¿un cliente tiene solo una dirección? Si mi respuesta es no, entonces no es eso. ¿Un cliente puede tener muchas direcciones? Si mi respuesta es sí, significa de uno a muchos. Cuando es NAM, digo, un cliente puede tener
Muchas direcciones, sí, pero una dirección puede tener muchos clientes, pues no, ¿verdad? Se supone que la dirección es única. Entonces, ajá, entonces es relación de uno, la movemos aquí, de uno, y ponemos la M o N acá. Dice así, un cliente tiene muchas direcciones, pero muchas direcciones solo tienen un cliente. ¿Ok? Y procedemos igual. Podemos vincular, bueno, vamos a poner las flechitas que unen dirección con cada uno de los atributos. Aquí en la orillita y aquí. Listo. Si movemos esto, esta no quedó pegadita. Simplemente la pegamos y listo. Ya quedó. Si muevo esto, mira, se hacen las flechitas igual a donde se va. Listo. Terminamos cliente con dirección, ¿verdad? Vamos viendo. Para artículo, dice número de artículo único. Entonces es un ID. Vamos a agarrar el artículo. Vamos a copiar este que dice ID. Lo pegamos acá. Y listo. Ya tengo mi ID, ¿verdad? ¿Qué más me dice? Fábricas que lo distribuyen. Acá yo tengo fábrica. Entonces debo de crear. Ay, espérame, un ID que siga fábrica, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Fábricas, ¿verdad? Plural. ¿Esto qué quiere decir? Un artículo, hay varias fábricas que lo distribuyen, pero una fábrica también tiene muchos artículos, ¿verdad? Un artículo, muchas fábricas y una fábrica, muchos artículos. ¿Qué tipo de relación es? Muchos a muchos. ¿Qué dice la tercera regla formal de normalización? ¿Qué dice la tercera regla normal de formalización? Tercera regla formal de normalización, querido. Ok. Ujú. ¿Qué significa eso? Algo así. Por ejemplo, un solo artículo va a repetirse en varias fábricas, pero el ID de fábrica se va a repetir en varios artículos. Pero independientemente, en una entidad no se puede repetir los ID. Es una regla prohibida. Debe de ser, como dice aquí, único. Entonces, esa es donde se utiliza la tercera regla formal y la segunda regla formal. La segunda regla formal dice creación de nueva tabla, ¿verdad? Entonces, creo una nueva tabla, por ejemplo, le podemos llamar inventario, ¿no? Creo que sería más de acorde. El inventario que va a tener ID de producto, ID-producto o artículo en este caso, artículo y ¿qué va a tener? No, ¿qué más? ID, guión bajo, ¿qué? La fábrica, ¿ok?
¿Por qué? Como si se fijan, estos no los estoy circulando así con negro y eso. Estas dos van a ser, ¿qué van a ser? Sí, son llaves foráneas. Hacen referencia a otro. Estas, ay, me equivoqué aquí. Estas como tal, sí se pueden repetir. ¿Y se acuerdan algo que dijeron llaves primarias compuestas? La unión de estas dos va a ser una llave compuesta. O sea que para obtener el inventario de un artículo en específico, debo de tener el artículo y de qué fábrica lo quiero. ¿Sí? ¿Queda entendido? Ok, vamos a unir esto con esto y esto con esto. Entonces, aquí lo que yo digo es que un artículo, la salida es hacia acá, va a tener inventario. Y una fábrica va a tener inventario, ¿verdad? ¿Qué cardinalidad es esto? Un, mande. En este caso, esta base de datos, o lo que dice aquí, no nos está manejando almacenes. La fábrica se toma como el almacén. ¿Ok? Entonces, esta cardinalidad, ¿qué es? Un artículo, ¿no? Un artículo que tiene mm, varios inventarios porque puede estar en varias fábricas, ¿verdad? Y una fábrica, ajá, va a tener, no, muchos inventarios también de varios productos. O sea, una fábrica tiene muchos inventarios de varios productos. Acuérdense que esto es la relación producto con fábrica. Ahora bien, con esta desglosión yo puedo obtener este dato, ¿no? Porque de artículo obtengo el ID que quiero buscar. Este ID lo comparo, lo busco en este inventario y de ahí puedo obtener qué fábricas lo distribuyen, ¿verdad? Ok, ahora nos dice existencias de ese artículo en cada fábrica. Las existencias, ¿dónde van a ir? Aquí donde dice inventario, en inventario, ¿verdad? Porque es de cada fábrica. Entonces aquí voy a crear uno y va a ser existencia. Y lo uno a mi inventario. Ahora, nos dice descripción del artículo. ¿Este dónde puede ir? Pues aquí en artículo, ¿no? Entonces ponemos descripción. Y listo. Uno. Le doy aquí y le doy aquí. Y listo, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda de qué fue lo que hicimos? Ok, sigamos leyendo. Ahora dice pedido. Cada pedido tiene una cabecera y el cuerpo del pedido. La cabecera está formada por el número de cliente, dirección de envío y fecha de pedido. Ajá, efectivamente. Entonces, primero debemos de tener el ID de pedido, ¿no? Control C. Pedimos el ID de pedido. Luego dijimos cliente, ¿verdad? ID con bajo cliente. Que este va a ser una
foráneo, que hace referencia aquí a cliente. Ajá. Luego tengo una dirección de envío. ¿Ok? ¿Quién sabe? Porque si te fijas, aquí cuál es. Aquí fíjense. En esto hay un error. ¿Cuál creen que sea el error? En esto de cliente dirección. La dirección. Ok. Hay una regla en base de datos que dice, bueno, este es más coloquial, lo dicen las reglas de normalización y de cardinalidad. Siempre en la parte donde están los muchos es donde va la llave foránea. ¿Qué quiere decir? Yo aquí va de cliente a dirección, entonces aquí yo voy a tener un ID-cliente, que esto va a ser una llave foránea. Así yo puedo tener muchas direcciones y saber de qué cliente pertenece, aunque sea del mismo, ¿verdad? Si era como estaba al revés, un solo cliente iba a tener solo una dirección. Entonces no íbamos a estar cumpliendo esto de direcciones de envío, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a tener un ID dirección, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, dime. O sea, del mismo cliente jalamos todos estos datos, pero toma en cuenta qué pasa si un solo cliente, por ejemplo, el cliente 3 tiene 5 direcciones al cual le vas a enviar. Aquí siempre, por eso se puede decir que aquí tenemos la ID dirección. Por eso es importante tener el ID de la dirección que queremos enviarlo. Pero para eso primero debemos de saber de qué cliente es. Pero a ver, dirección de envío y fecha del pedido. Ok. ¿Cómo creen que sea mejor ahí? Sí. En esto. Si está correcto ID cliente y ID dirección o solo debe de ser uno, según las reglas de normalización. El ID cliente. Y si tiene 5 direcciones, ¿cuál voy a escoger?
¿Cuál voy a registrar? La que se me pegue la gana. Si se fijan qué pregunta les estoy haciendo como para determinar qué es mejor, ¿qué sería mejor? Ajá, sería mejor linkearlo directamente con dirección, ¿no? Elijo la dirección que yo quiero y con eso obtengo ujú, que alguien ya lo comentó, nomás lo quería hacer dudar. Esto será una llave foránea. Y ok, nos falta fecha del pedido, ¿verdad? Vamos a tener un campo llamado fecha. Ahora bien, veamos qué nos dice. El cuerpo del pedido son varias líneas. En cada línea se especifica el número de artículo pedido y la cantidad. Pero acuérdense, un pedido puede tener varios artículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la regla de normalización? La segunda regla en específico. Una tabla de artículo pedido, ¿no? O en este caso la puedo llamar como detalle-pedido, ¿verdad? Que en este va a ser más o menos como inventario. Yo voy a tener ID-pedido y en otro voy a tener ID-¿qué? Artículo, ¿verdad? Y en este voy a tener un tercer atributo llamado cantidad. ¿Sí? En este, pues ya le doy propiedades. Esto es una llave foránea. Esto es también una llave foránea. Y esto pues ya no. Entonces simplemente vamos a vincularlos ahora. Este con este. Y este con este. Ahí está, ¿verdad? Ahora estoy... No, porque aquí ya la tengo la dirección del pedido. En este se van a repetir. Entonces también se va a estar repitiendo las direcciones, que no es necesario. Solo es una dirección de entrega. Recuerda, aquí un solo pedido, por ejemplo, aquí va a ser el 1 y aquí va a ser con el artículo 3, el 4 y el 5, pero todo es del pedido 1. Van a ser diferentes cantidades, pero va a seguir siendo la misma dirección. Entonces no tiene caso tener en el detalle de pedido, simplemente en el pedido. Que aquí pues nomás me falta vincularlo de detalle pedido, de pedido a detalle pedido, que qué cardinalidad es. Ay, de uno a qué, muchos, ¿verdad? N. Y de acá, dejen hago esto un poquito más para arriba para que no se vea tan acá. Esto va aquí, esto va aquí. Aquí va un dirección. Una dirección
va a un solo pedido, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hacerlo bonito con esta curva. Y aquí le hacemos esta curvita bien chida. Listo. ¿Qué cardinalidad es? Una dirección a muchos pedidos. Efectivamente. Ahora nos falta vincular el detalle pedido ¿con qué? Con artículo. Entonces, de detalle pedido, nos vamos a artículo. Déjenlo vinculo bien. Acuérdense que para vincularlo debe de aparecer esa línea roja. Entonces, esta es de 1. Más bien va al revés, un artículo, ¿verdad? Va de artículo hacia pedido. Porque un solo artículo tiene muchos pedidos. ¿Ok? ¿Ok? Además, se debe de almacenar la información de las fábricas. Sin embargo, dado el uso, se usará número de la fábrica único y teléfono de contacto. Y se desean ver cuántos artículos en total provee la fábrica. Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer aquí? Fábrica, bueno, ya sabemos que tenemos ID y tenemos teléfono, ¿verdad? ID y tenemos teléfono y lo vinculamos. Y yo deseo saber por el ID artículo, podemos sacar el inventario y del inventario obtener la fábrica y de la fábrica el teléfono. Entonces ya está totalmente vinculado, no hay ninguna tabla donde no podamos llegar. ¿Cómo sabemos que una base de datos está correcta? Si yo me agarro al cliente, fácilmente puedo llegar a cualquiera de las tablas. ¿Esto qué quiere decir? Del cliente yo puedo obtener una dirección. De dirección yo puedo obtener los pedidos. De pedidos puedo obtener el detalle de los artículos. De los detalles de pedido puedo obtener el artículo. Del artículo puedo obtener el inventario. Del inventario puedo obtener la fábrica y ahora sí obtener desde teléfono. O sea, con una sola tabla que yo consulte o entre, puedo obtener cualquier dato de toda la base de datos. ¿Sí? ¿Quedó entendido más o menos cómo funciona esto? Bien, bien. Ahora les pregunto, ¿se acuerdan qué les dije cuando los agarré en programación orientada a objetos? Creo que fue la primera de programación. ¿No se acuerdan? Que más o menos que cuando vean base de datos van a hallarle sentido a todo lo que se vio de programación orientada a objetos, estructura de datos y programación de archivos o estructura de archivos. ¿Sí o no? Es más o menos parecido a lo que les decía de punto de venta. No, ajá, pero lo que les decía de, no, hay que crear una nueva clase y ahí ponerle estos atributos y de ahí podemos acceder a los datos con la vinculación del ID con la otra clase. ¿Se acuerdan?
Nomás que de aquí se ve de una manera como más facilita, pero de aquí todo cobra sentido. Entonces, ¿tuvieron alguna duda con el entidad relación? Con este. Ok. eh, Este ya sería. Obviamente van a tener el video para hacerlo ahorita ya cuando acabe. Ahora, vamos a hacerlo el diagrama relacional. Este mismo, pero el relacional. Para eso vamos a abrir Workbench. Este depende de su máquina, si tarda un ratito en abrir porque es pesadito, pues. Pero bueno, una vez teniendo esto, cuando ya vamos a trabajar en SQL, aquí vamos a crear la conexión. Pero para esto primero debemos de tener SAM instalado. Pero ahorita vamos a darle aquí donde dice File, New Model. Vamos a crear un nuevo modelo. Este va a ser el nombre de la base de datos. En este caso, aquí en el archivo nos dice que es artículos y encargos. Entonces aquí le voy a dar doble clic y aquí donde dice name voy a poner artículos-encargos. Recuerden que aquí como en las clases no puede haber espacio. Si yo quiero representar un espacio lo pongo con guión bajo. Ahora acá arriba dice algo que dice Add Diagram. Aquí yo le voy a dar doble clic y se crea un nuevo espacio como de cuadrículas, como de día, para agregar nuestro diagrama. Y aquí tenemos varios iconos. El que vamos a utilizar más es este. Si se fijan dice Place a New Tablet, pone una nueva tabla. Y aquí tenemos las relaciones, uno a muchos, uno a muchos y muchos a muchos. Pero si se fijan, se repite uno a uno y uno a uno. ¿Cuál es la diferencia? Una está punteada y la otra no. ¿A qué creen que entiendan o qué piensan que es eso de que esté punteada o que no esté punteada? ¿Qué se imaginan? Es algo que tiene que ver con la cardinalidad, sí, pero ¿a qué creen que se refiera? Si es punteada o no punteada. ¿Ninguna idea? Ok. Regresamos a esto. Por ejemplo, y un artículo, algo más o menos como de, por un decir. Yo puedo agregar un artículo, ¿verdad? Un artículo, yo puedo agregarlo el ID y la descripción, pero no necesariamente porque agregue un artículo significa que tengo inventario de ese producto. O sea, a lo mejor yo quiero vender tenis, pero aún no tengo de qué fábricas o aún no tengo o no he comprado esos tenis para poder tener un inventario, pero sé qué productos o qué artículos quiero tener. Entonces, esta relación de uno a muchos, tanto puede existir la relación como que no. O sea, puedo tener un artículo, pero puede no tener inventario o a fuerzas debe de tener, como aquí, cliente, a fuerzas debe tener una dirección de envío, al menos una, ¿verdad? Entonces, esto significa líneas punteadas o líneas continuas. En líneas continuas, yo lo que estoy diciendo es a fuerzas debo de tener esa relación. O sea, debe de existir eso. Si está punteado, es puede que lo tenga, puede que no. No es necesario. No necesito esa información para crearte esos datos o ese registro. Acuérdense que aquí como en base de datos, yo, yo no puedo agregar una dirección si yo ya no tengo al menos un cliente registrado. ¿Por qué? Porque en dirección me va a pedir un cliente. ¿Ok? O sea,
todas estas que tienen rojito se le llaman entidades débiles. ¿Por qué? Porque dependen de que nosotros llenemos otras tablas. Por ejemplo, para llenar detalle pedido, necesito al menos tener pedidos y tener artículos registrados en la base de datos. Si no, yo no puedo llenar detalles pedidos. ¿Se entendió la diferencia entre líneas punteadas y seguidita? Ok. Entonces vamos a proceder haciendo la copia de este. Ahora voy a crear una tabla. Le doy clic aquí, luego le doy clic adentro. Ahí está, table 1. Le doy doble clic y me va a abrir abajo. Table 1, yo le voy a poner, por ejemplo, cliente. Aquí en column name le pongo ID, le pongo descuento y le pongo límite guión bajo crédito. Ok. Ahora, diferencias es, yo aquí en cliente, si se fijan, tengo PK, NN, UK, B, UN, SF, AI y G. Si nosotros nos ponemos aquí, nos dice not null, primary key o belongs to primary key, unique index, un signet, binary y ahí un incrementable. Por lo regular, los ID son primary key, no pueden estar nulos, o sea, a fuerzas debo de tener un ID y deben de ser autoincrementables. ¿Eso qué quiere decir? Va a iniciar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con eso evitamos la repetición. Ahora, descuento. Aquí data type, ¿qué tipo de dato es descuento? ¿Data time es descuento? No. Descuento, ¿qué tipo de dato es? Un real, o sea, un float, ¿no? Porque puede haber números decimales. A fuerzas, un producto puede tener, debe de tener descuento, sí o no. No. Entonces esta de not null no la selecciono. Y ya de ahí en más, ninguno me interesa. Límite de crédito. ¿Qué tipo de dato sería? Sería numérico, ¿verdad? Entero o decimal. Decimal, excelente. O entero. Puede ser decimal, ¿ok? A fuerzas, un cliente debe tener un límite de crédito, sí o no. Sí, ok. Entonces le ponemos aquí no, no. Y si se fijan, el rombito aparece color azul. Lo que puede ser nulo aparece en color blanco. ¿Ok? Ok. Ahora, antes de proseguir y que no vaya pasando lo que debe de pasar, les voy a mandar otro link de Meet porque ya se va a acabar la videollamada en 10 minutos. Entonces, para que no nos lo corte, únanse a este nuevo link que voy a mandar en cuanto encuentre el grupo. Ahí está. Listo. Voy a finalizar videollamada aquí. Nos vemos en la otra. Dime. Ah, ya se está grabando. Mira. Aquí está. Ya lleva 44 minutos. Me faltan dos. Únanse. Mm, Bueno.
No voy a perder tiempo porque si no va a tardar un montón en subirse el video. Ahora bien, con esto terminamos nuestra tabla cliente propia, ¿verdad? Ahora vamos a agregar dirección. Otra vez, creo la tabla. Ya me voy a ir un poquito más rapidito, ¿ok? Voy a crear dirección. Aquí tengo ID. Tengo calle. Tengo colonia. Ay, aquí acuérdense cuando termine, dale enter porque si no, no se guarda. Tengo ciudad y hasta ahí. Aquí en esto de diagrama relacional, al menos en Workbench, yo lo que voy a llenar son todos los que no sean rojos. ¿Por qué? Ahorita van a ver. Calle, pues sí puede ser varchar. Colonia también puede ser varchar. Y ciudad también puede ser varchar, ¿verdad? Entonces simplemente hay que poner estos que no deben de estar vacío porque necesito los tres para saber a dónde enviarlo, ¿verdad? Ahora, lo voy a poner igualito que acá. Estamos diciendo que un cliente tiene muchas direcciones, es de uno a muchos y a fuerzas lo debo de tener. Entonces le voy a dar clic a este de uno en n sin la línea punteada, de corridito. Le pico y ahora sí, el primero en darle clic va a ser donde está la parte de muchos, o sea, aquí en dirección. Le voy a dar un clic y luego le voy a dar otro clic acá en cliente. Y si se fijan, en automático ya me creó este foquito que dice cliente ID con la relación de uno a muchos. ¿Ok? Voy a crear las otras tablas de una vez. Voy a irme en orden. Artículo. Estas que tienen dos llaves foráneas, estas es una relación que damos de muchos a muchos, ¿verdad? Esas se hacen hasta el final. Ahorita les voy a decir por qué. En artículo tenemos ID y tenemos descripción. Ok. Y esto va a ser lo null y acá me faltó autoincrementable. Listo. Aquí también me faltó autoincrementable. Listo. Ahora nos vamos a fábrica. Fábrica. Tengo el ID. Es autoincrementable. Y tengo el teléfono de la fábrica. Listo. Y tenemos un pedido. Ah, el teléfono es not null. Tenemos un pedido que este tiene como tal el ID y tiene fecha, ¿verdad? Y esta fecha nos dice que debe de contener la hora. Entonces es date time, fecha y tiempo, ¿verdad? Y listo, ya tengo todas las tablas porque estas que tienen dos llaves foráneas y no tienen un ID propio, se le llama tablas pivote. Las crea la relación de muchos a muchos. Entonces, yo voy a crear una relación de muchos a muchos entre fábrica y artículo. Y van a ver la magia. Yo le doy a muchos, le pico en fábrica, le pico en artículo y miren, en automático me crea la tabla fábrica has artículo, que en este cambio le doy doble clic, le cambio aquí a inventario y aquí abajito simplemente le agrego que existencia, ¿verdad? Y en esto pues le pongo que no puede ser nulo y lo cierro. Ahora,
tengo una relación de muchos a muchos entre artículo y pedido. Entonces otra vez le pico a muchos, pedido y artículo y simplemente le agrego que este es detalle pedido, detalle-pedido y aquí le pongo la cantidad que pedí. Y ahora sí, simplemente ahora nomás me falta hacer la relación de dirección a pedido y ya, ¿verdad? Entonces, para ponerlo un poquito más hacia acá, pongo esto aquí y hago de uno a muchos y de a fuerzas. El pedido acá tiene y tengo una dirección. Si se fijan, aquí me parece dirección ID y dirección cliente. Aquí yo tengo la opción de quitar esta última porque pues lo tengo todo en dirección ID, ¿verdad? Y listo. ¿Cuál se ve más bonita? Esta, ¿verdad? Más facilita. Y esto sería todo lo que vamos a hacer. O todo lo que van a estar haciendo en el ejercicio 2 y el ejercicio 3. El diagrama de la izquierda y el diagrama de la derecha. Ya para hacer la base de datos está fácil y por si en vacaciones quieren ir aventajando y viendo, si ustedes le dan aquí File, Export y Forward Engineer SQL Create Script, le dan esto, le dicen dónde lo quieren guardar. Ah, pues lo quiero guardar en el escritorio y le pongo B de base de datos. Le doy guardar, aquí le doy Next, que me exporte todas mis tablas, le doy Next. Y aquí está el código SQL o MySQL para crear esta base de datos ya en mi servidor. Nomás copio y lo pego, que aquí mismo va a ser, pero ya cuando vinculemos el servidor MySQL. ¿Ok? ¿Quedó alguna duda o todo quedó entendido? Ok, dejen acabo video para que no se haga más largo de